Dios. Señor Padre nuestro, estamos ahora en este tiempo donde vamos a dar paso a la predicación de tu palabra. Señor, te pedimos que en este tiempo de adoración tú nos ayudes y nos sostengas a los que escuchan, para que ellos estén en esa posición y con esa disposición en el alma, reverente ante ti a la hora de prestar atención a tu palabra. Y también para mí, Señor, que tú me sostengas en mi debilidad, para que pueda expresar tu palabra como debe ser predicada. Señor, para la gloria tuya, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos siguiendo la serie de la persona y la obra del Espíritu Santo y vamos a seguir considerando con la ayuda de Dios algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo. Pablo les escribía a los Corintios en el capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, que el Espíritu Santo haga en nuestro cuerpo su templo. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Recuerden que Él es el ejecutor de los designios de Dios. El Espíritu Santo es quien ha sido el encargado para realizar aquí lo que Dios quiere llevar a cabo en este universo, tanto en la obra de la creación como en el gobierno de todas las cosas, pero también en la obra de la redención. Las tres grandes obras que Dios ha realizado en este universo, la creación, la providencia, la redención, es la que ejecuta el Espíritu Santo. Y que este ser tan inmenso, tan poderoso, tan fuera de lo que nosotros podríamos pensar o imaginar, esté en nosotros, more en nosotros. Nosotros nunca sabríamos esto por nosotros mismos. Y aunque está y realiza esa obra aquí en el mundo, nunca podríamos conocer tal cosa por nosotros mismos. Es Dios quien nos la ha revelado a través de su palabra, si no nosotros no las conoceríamos. Y porque Él lo ha dicho, es entonces que nosotros podemos entender por qué pasan las cosas. ¿Cómo es que ocurren estas cosas en un hombre que cree en el Evangelio, que puede creer en el Evangelio, que puede mirar a Cristo y puede seguir a Cristo? Si Dios no nos las hubiera revelado, nosotros no las sabríamos. Esto es solamente porque Dios así lo ha querido revelar, porque nosotros no podríamos deducir tal cosa por la observación o por el análisis en nosotros. Hay muchos hombres que leen las Escrituras, pero no llegan a entender la mente y el corazón de Dios. Leen la Escritura, pero no llegan a entender la mente de Dios. ¿Por qué? Porque no son iluminados por el Espíritu Santo. No son asistidos de esa manera especial que el Espíritu capacita a nuestro ser interior. Por eso no entienden la mente de Dios, el corazón de Dios. Hemos considerado, hermanos y amigos, de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la ayuda de la oración. Y nos referimos a todo lo que está en juego en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, en nuestras responsabilidades, en nuestro privilegio de la oración. Por todo lo que hay en juego, por todo lo que nosotros tenemos que recibir, necesitamos esta ayuda de parte del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos en la oración. Hoy vamos a considerar otro aspecto de la obra del Espíritu Santo que tiene que ver con la seguridad espiritual del creyente. La seguridad de salvación del creyente. ¿Cómo esto está en conexión con esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestro interior? Al hablar de la seguridad tendríamos que contrastarlo con la perseverancia del creyente, porque nos ayuda a matizar de qué concretamente estamos hablando. Para poder diferenciarlo en nuestra confesión de fe, que como hoy ha dicho Rodrigo, qué importante es tener una confesión de fe, hay 2 capítulos que trata de cada uno de estos 2 temas de una forma muy apropiada. Y recojo algunas ideas.
en cuanto a la perseverancia. Dice, a aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Esto es, aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido llamados, aquellos que han nacido de nuevo en verdad, se les ha dado la preciosa fe, como dice Pablo, no fingida. Y estos no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia en el cual están, sino que perseverarán hasta el fin. Esta es la idea que recoge nuestra confesión de fe. Esta es la enseñanza que se deduce de las Sagradas Escrituras que nosotros creemos. Hay otros que profesan la fe, hermanos, que no piensan así, que dicen que los que han sido llamados por Dios, los que se les ha dado la fe verdadera, pueden en un momento de la vida cristiana perder su salvación. Nosotros no lo creemos así, pero no queremos ahora mismo concentrarnos ahora en esto, en este detalle. Al lado de esta perseverancia, ellos van a perseverar hasta el fin. Al lado de esta perseverancia, ellos no van a caer ni total, repito, ni definitivamente. Caer, pueden caer, pero no total ni definitivamente. Ahora bien, en cuanto a la seguridad, trata otro enfoque acerca de esto. Que los que creen pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es, los que han sido puestos en este estado de gracia, de perseverancia para la salvación, ellos pueden, apunta de nuevo la confesión de fe, y dice así, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Y sigue la confesión en este apartado de la seguridad. Dice, pero por diversas razones, sigue diciendo, esta seguridad de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida. ¿Por qué? Por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y entristezca al Espíritu Santo. O sea, se está hablando de llegar a estar absolutamente seguros, que en este estado de perseverancia se llegue a esa conciencia, a esa seguridad, pero esto puede ser zarandeado y puede ser disminuido. Esto puede ser disminuido o puede ser quitado, interrumpido. Se puede llegar a esta seguridad y se puede no tener dicha seguridad. Pero notemos la diferencia, hermanos, en lo que es la perseverancia y lo que es la seguridad en cuanto a la salvación. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con esta seguridad. También tiene que ver con la perseverancia, pero ahora no es nuestro asunto. Estamos tratando la seguridad de salvación en el creyente, la cual es la experiencia subjetiva de la perseverancia. O si no es la experiencia, si no queremos llamarla así, quizás más adecuadamente podemos decir que es la conciencia de la perseverancia, que uno es consciente de estar en ese estado de gracia. Estar bajo esa conciencia de que uno es hijo de Dios, en verdad. Y en referencia a esta obra del Espíritu Santo encontramos un par de palabras interesantes. Una palabra es el sello y otra palabra es las arras. En referencia, como digo, al Espíritu de Dios que tiene conexión con esto de la seguridad.
Y vamos a un texto, está en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Y dice así la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras. Habla entonces del sello y habla también de las arras. Recuerden que este pasaje está hablando desde el capítulo 1, desde el versículo 3, y el apóstol está formando un conjunto, está formando una idea que manifiesta cómo Dios ha querido dar a conocer su gracia, desde el versículo 3, donde Dios ha querido traer a la salvación por su Hijo a muchos, y concluyen estos versículos de qué manera nosotros llegamos a participar de esta salvación. En Él, habiendo oído. Después de haber dicho los propósitos eternos de Dios, cómo se ha propuesto salvar, cómo nosotros nos aplicamos esto, teniendo este conocimiento de Dios, de lo que Él ha querido manifestar. ¿Cómo nos aplicamos esto? Habiendo oído la palabra de verdad, dice el texto. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, entonces se produce esta gran obra. Fuisteis sellados. Sellados. Entonces dice cómo Dios el Padre ha ordenado esto. Dice cómo el Hijo, el Señor Jesucristo, se entregó por nosotros. Y ahora en los versículos 13 y 14 incluye a la tercera persona, el Espíritu de Dios. Y habla de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Aquel creyente que ha oído, aquel creyente que ha creído la verdad del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo hace esta obra. Los sella. Los sella. Y este Espíritu, sigue en el versículo 14, que nos sella es las arras de nuestra herencia. Así que la obra del Espíritu, sellar al creyente. Y el Espíritu es las arras. Repito y reitero. Miren otro pasaje, está en Efesios capítulo 4. No son muchos los pasajes que hay en el Nuevo Testamento hablando de la obra del Espíritu Santo de esta forma. Efesios 4, versículos 29 y 30. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese contristar al Espíritu Santo es un concepto nuevo que añade aquí el apóstol. Pero ese concepto tiene que ver con lo que Pablo venía diciendo acerca de estas palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que podíamos entender que son palabras feas, ¿no? Palabrotas, como decimos nosotros. Pero no se refiere a eso. No se refiere a palabrotas. No se refiere a palabras malsonantes. Está hablando de palabras que hacen daño. Palabras malas. Palabras que producen un efecto destructivo a otros. Palabras que provocan o inducen a cosas malas. Palabras corrompidas. ¿Qué término más interesante? Palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca. ¿Y qué forma tan importante de pensar en nuestras palabras, en lo que decimos? Sin decir palabrotas. Hablando decentemente. Se pueden usar palabras corrompidas, esto es, palabras que corrompen, palabras que promueven tal cosa. Es decir, palabras que producen que aparezca algo que es malo.
No estaba eso, pero esas palabras hacen que aparezca lo malo. Promueve ideas malas, palabras que promueven ruptura, palabras que producen que lo bueno sea machacado. Eso es lo que significa esas palabras corrompidas. La raíz, que si había algo bueno, ahí se ha destruido. Que se mate la confianza, que se rompa las buenas relaciones, que se dañe ánimos y cosas buenas que habían ahí para hacer. ¿Cómo estas palabras pueden matar eso bueno? Y no eran palabrotas. No eran palabrotas. Ninguna palabra corrompida. Bueno, yo digo lo que me sale. Lo que me sale y lo digo. ¿Y lo que te sale qué es? ¿Qué es lo que te sale de ti? Hay que ver lo que vas a decir. Tenemos que ver lo que vamos a hablar. Hay que hablar. Porque tenemos que hablarnos los unos a los otros. Pero, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vas a decir? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y sigue nuestro texto. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que es buena, la que contribuye, la que aporta gracia a otra persona. Gracia, es decir, que le aporta a esa persona provecho, ayuda, beneficio. En conexión con eso está la obra del Espíritu de Dios. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Por tanto, como está en conexión con el Espíritu Santo y se puede contristar al Espíritu Santo, no digas palabras corrompidas. ¿Y qué conexión puede haber, hermanos, en esto? ¿Qué conexión puede haber entre una cosa y otra? Pues esa es una forma de contristar al Espíritu. Y si así se le estorba a Él, para llevar a cabo la obra de sellar, que ya miraremos en qué consiste esa obra. Dependiendo de nuestras palabras, nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y estamos mirando pasajes donde podemos ver estas dos ideas, el sello y las arras del Espíritu de Dios. Cómo su obra nos lleva a la seguridad. Y es interesante notar cómo la obra del Espíritu Santo en nosotros se canaliza, está muy asociada a nuestras palabras. A nuestras palabras. A esa comunión de los santos, como hemos visto el domingo anterior y esta mañana. A esa relación entre los santos. Sed llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan de la Escritura? ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Hablando entre nosotros. ¿Recuerdan Efesios capítulo 5, versículos 18-19? Hablando, antes sed bien llenos del Espíritu, la segunda parte del versículo 18, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros. Con salmos, himnos, cánticos espirituales. Cómo la obra del Espíritu se canaliza por nuestras palabras, por nuestras relaciones, donde nos hablamos unos con otros. Ustedes vienen aquí el domingo por la mañana a escuchar al predicador, ahora me están escuchando a mí hablar, y después cuando termine la reunión, ustedes me hablan a mí, yo les hablo a ustedes se hablan entre ustedes. Y de ahí este pasaje de Hebreos donde se nos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y después considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Hablándonos. Hablándonos.
Como se nos dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en la presencia de Dios nos estimulamos unos a otros. ¿Cómo? Hablándonos. Esa es la verdadera comunión de los santos. Hablándonos. Consideremos cómo el Espíritu de Dios lleva a cabo esa obra de una forma notoria en nosotros. Por eso debemos cuidar nuestra forma de hablar. Que nuestra palabra sea buena para la necesaria edificación. ¿Y cómo se hace eso? ¿Improvisando y soltamos lo primero que se nos venga en la mente? No, nosotros no hacemos eso. Los pastores que predican en sus congregaciones, ellos no hacen así, y nosotros aquí tampoco. Nosotros, a la hora de exponer un mensaje, lo que hacemos, tanto Rodrigo como yo, es durante toda la semana estructurar el sermón, coger las ideas más importantes, desarrollarlas y estructurar en un orden el sermón. Y estudiamos, pensamos, ordenamos. Todo ese trabajo durante toda la semana con palabras apropiadas. Y de igual manera en nuestras conversaciones tiene que ser así. Debemos expresar palabras buenas, palabras apropiadas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, promover la fe, estimular el amor, como nos dice el pasaje de Hebreos, estimularnos los unos a los otros en el amor, a las buenas obras. Porque hay palabras que destruyen. Y es haciendo eso que al Señor le agrada. Que nosotros andemos de esa manera, edificando con nuestras conversaciones. Y eso al Señor le agrada, que el Espíritu Santo hace su obra de sellar. Cuando nosotros estamos en esa obra, nos sella. Que ya veremos lo que es este sellar. Esas palabras de gracia, esas palabras que son canales apropiados, canales eficaces para que el Espíritu de Dios realice su obra de sellar. ¿Y cómo pueden ser esas palabras? Pues esas palabras pueden ser palabras con respeto. Pueden ser palabras que ayuden a detener lo que es malo en nosotros o en otros. Palabras que fomenten el orden. Palabras que fomenten la obediencia a Dios. Palabras que fomenten la fe, la sujeción. Palabras que vayan en esa dirección, que a veces antes de decirlas hay que pensar lo que vamos a decir. Para que sean palabras de gracia, palabras de edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque recuerden la obra del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho daño y tanto daño a otras personas? Lo que ha salido de nuestra boca, ¿verdad? Lo primero que hemos dicho, lo que nos ha salido. Y cómo ha sido devastador y sin decir ninguna palabrota. Pero lo que hemos producido ha sido devastador. A lo mejor aquí en la iglesia, a lo mejor en nuestras relaciones personales o en una reunión, y produce un efecto devastador en la otra persona, que promueve lo malo, incita a cosas que son malas o a confundir a la otra persona. Así que miren esto, no contristen al Espíritu de Dios, es el mandamiento. No contristemos al Espíritu de Dios por medio de nuestras palabras. Y en cuanto a las arras, tenemos la cita de Efesios 1:14, que antes la hemos leído. Como el Espíritu Santo que sella es las arras de nuestra herencia. Arras. Es el adelanto del pago que se hace por adelantado en una compra. Tú quieres algo, pagas la mitad. Vas a hacerte un vestido, no te lo van a hacer sin dar nada a cambio. Tienes que dar la mitad, por lo menos el 50%. Lo das y entonces te hacen el vestido. Es un adelanto que estás dando en una compra. Ese dinero que se da por adelantado. No es lo mismo las arras que el sello, pero ambos son complementarios de esta obra del Espíritu de Dios. Las arras de Dios tienen conexión con la herencia prometida, como nos dice el texto, que en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Tienen esa conexión con la herencia prometida. Se está pensando en la herencia.
que tiene el creyente. Otro texto está en 2 Corintios 1:22, que dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo pone de nuevo conectado uno con otro, pero no se confunden las dos cosas. No son lo mismo, pero ahí están relacionados, el sello y las arras. Y en el versículo 21 de 2 Corintios 1, dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y la otra cita donde aparece es en 2 Corintios 5:5, que dice así, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En este capítulo 5 está hablando de la herencia que tenemos, que estamos aguardando, el creyente. Y recuerden el versículo 1, si quieren buscarlo, 2 Corintios 5:1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y en el versículo 4, los que estamos en este tabernáculo, como dice, en este cuerpo, dice el apóstol que gemimos con angustia por nuestra condición, porque no quisiéramos ser desnudados, dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Quizás se refiere en este ser desnudados a tener que pasar por la muerte. No quisiéramos pasar por la muerte, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está pensando en la herencia, está pensando en cómo estamos aguardando esa morada donde hay tantas bendiciones. Y en el versículo 5, que lo hemos leído, es, pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Pensando en la herencia. Bueno, no la tenemos todavía, pero por lo menos tenemos las arras. Esa es la idea. No tenemos todavía la herencia, pero tenemos las arras. El adelanto. Así que vivimos confiados siempre porque tenemos las arras. Y sabemos que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, decía Pablo, y lo decimos nosotros. Aquí están estos dos términos, sello y arras. Y pensemos en estos dos aspectos después de haber mirado los pasajes que hablan acerca de ellos en conexión con la obra del Espíritu Santo. Concentrémonos ahora en el sello. Cuando el apóstol Pablo emplea este término, cuando escribiendo estas cosas usa esta palabra, quiere explicar algo de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros y usa este objeto de esa sociedad. Él está pensando lo que hace un sello, para lo que se usa este artilugio y la aplicación que tenía. Y entonces coge la figura del sello y en conexión con la obra del Espíritu Santo dice, mira, la obra del Espíritu Santo es como esto, como un sello. Que todo el mundo sabía, que se usaba cotidianamente, un sello. Podía ser un cilindro en donde una de las caras, ya sea de abajo o de arriba, tenía una figura que es la que se imprimía en un papiro, una carta, un documento, y se sellaba con cera caliente. O podía ser un anillo donde tenía una figura de un rostro o una figura de un animal o un escudo. ¿Y para qué se usaba este sello? Pues por un lado, ese sello se usaba para marcar como algo auténtico. Auténtico. Esto es auténtico. Autenticaba un documento que pertenecía a un rey, por ejemplo. ¿Cómo sabían que ese documento pertenecía a ese rey? Por el sello. Por el sello. Por ejemplo, en Génesis capítulo 40, versículos 41 y 42, dice que entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello
y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre todo la casa de Egipto. Cuando el faraón se quitó su anillo y lo puso en la mano de José, quiso decir que a él le daba la autoridad para firmar los documentos del faraón. Toda autoridad para él. ¿Y cómo le hizo eso? Con el sello, con ese anillo. En Esther capítulo 8, versículo 10, leemos allí: escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Esto es, escribió Mardoqueo y la reina Esther ese documento, y para autenticar que ese era un decreto del rey, pusieron el sello del rey Asuero. Recuerden que ese era el decreto donde se manifestaba la liberación de los judíos y la facultad para ellos poderse defender. Pero es que también el sello definía la propiedad. Para definir la propiedad de algo se le ponía un sello. Es decir, eso pertenece a tal persona. Lo marcado con el sello tenía un propietario y el propietario era el dueño del sello. Por ejemplo, en la cita de 2 Timoteo 2:19 apunta a esto, diciendo: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es el sello, la propiedad del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Es como un sello. Estos son de la propiedad de Dios. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Estos son míos. Por tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y también, hermanos, un sello servía para guardar una propiedad sellada. Eso es que no se podía abrir, no se podía atravesar. Por ejemplo, la tumba del Señor Jesucristo fue sellada. No significa que fue sellada las grietas, como nosotros a veces cuando hay grietas sellamos unas grietas, o no podemos tener ese término de sellar una ventana para que no entre el frío o el agua. No, ese sello es que nadie podía tocar eso, nadie podía entrar ahí, nadie podía romper ese sello. Eso era propiedad de tal persona. Mateo 27:66, dice el texto: entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Y ese sello, que representaba la autoridad romana, advertía que romper ese sello era violar la autoridad. Y te podía costar hasta la vida. Nadie podía abrir la tumba sellada. Nadie. ¿Y esto por qué ocurrió? ¿Por qué sellaron la tumba? Porque los fariseos habían dicho que probablemente los discípulos de Jesús iban a robar el cuerpo de Cristo, iban a decir que había resucitado. Y la manera de señalar y guardar esa tumba para que no se abriese era poner un sello. Sellaron la piedra. O en Daniel capítulo 12, versículo 4, ese libro está cerrado, sellado, ese libro que leemos, dice que no se podía abrir, no se podía tocar, estaba guardado por un sello. Y le dicen a Daniel: pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Un libro sellado es un libro cerrado. Eso no se puede abrir. Solamente la persona autorizada puede abrir tal cosa. Y estas son ideas que nos pueden ayudar a definir cómo obra el Espíritu de Dios. Estamos hablando entonces de la seguridad. Ese es el tema que hoy nos ocupa. La seguridad de la salvación, no de la perseverancia. La seguridad de la salvación, de esa conciencia. Estamos hablando de esa conciencia personal que nosotros tenemos de ser herederos de la salvación, de ser hijos de Dios, de ser objetos de la redención de Cristo.
Y tener la conciencia de esta seguridad es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que el creyente tenga esta conciencia de su seguridad de salvación? Porque tener dicha conciencia nos ayuda en los momentos difíciles, en los momentos que van a venir difíciles a nuestra vida. Que si no tenemos esta seguridad de salvación va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. La seguridad de la salvación nos ayuda en las pruebas, en las dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa confianza de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. De que a pesar de que las cosas estén como estén, o lo que pueda venir, o lo que puedas estar sufriendo en un futuro, eres hijo de Dios. Pero no porque yo te lo diga ahora desde aquí, porque a lo mejor tú estás batallando con eso, con la inseguridad de salvación, y es que no vale que yo te lo diga. Es que eso es una obra del Espíritu Santo. Y es muy importante. Tiene un elemento personal subjetivo de tener seguridad de salvación en medio de esa tormenta en la que uno se puede encontrar. En lo que puedas pasar. O lo que puedas perder, lo puedes perder todo. Pero siempre te queda, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Pero es que no solamente nos ayuda en nuestras pruebas, tener tal conciencia de nuestra seguridad y perseverancia, sino que también nos afirma en nuestros deberes, en nuestras responsabilidades. Soy hijo de Dios. Entonces eso demanda de mí que yo ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Como hijo de Dios estoy seguro, y eso me ayuda en el tiempo de la tormenta porque me afirma la posición que tengo delante de Dios y lo que Él ha dicho de mí y lo que Él ha hecho por mí. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha prometido, lo que Cristo ha hecho conmigo, todo esto puede cobrar fuerza en virtud de la seguridad. Pero es que también me afirma en mis deberes como hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, bueno, es que esta seguridad también nos tiene que llevar a vivir así. No puedo tener una seguridad de salvación y vivir de cualquier manera. Por eso dice la Escritura en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa seguridad nos debe llevar a vivir así. El día de reposo. El día de reposo, siempre estamos enfatizando el día de reposo. Y dirán, qué pesados con el día de reposo. Pues el día de reposo, la adoración. Pero bueno, ahora el día de reposo, como es necesario que se guarde y se honre a Dios. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Porque soy un hijo de Dios. La seguridad que aparece en el alma del creyente no es porque aparece porque tú lo dices. Y ya está, seguro porque sí. O porque te lo diga alguien. Esa seguridad no es así. No es porque son las cosas así y ya está. Y soy un hijo de Dios. Porque lo dice la Biblia. Y ya está. O porque me lo dice otro hermano. O porque lo podemos repetir aquí hasta la saciedad. Y al final todo es como un mantra. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, esa seguridad se debe a la obra del Espíritu en nosotros. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una certeza, es una convicción que trae el Espíritu Santo, es una obra del Espíritu, que es sellar. No es porque es así y ya está. Porque como Dios lo ha dicho, como Dios lo ha prometido, no es así, no es automático. No es automático. Esto lo da el Espíritu Santo como un sello. ¿Quieres saberlo? Mira a ver cómo andas con el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Y esto es lo que Él hace en nosotros. El Espíritu de Dios nos da esa conciencia. Y considera una pregunta también. ¿Qué es la seguridad? ¿Una experiencia o una conciencia? ¿Conciencia o experiencia?
¿Es algo que se sabe o es algo que se experimenta? El Espíritu Santo certifica nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que uno es de Dios? Por el Espíritu Santo que está en él. Dice la Escritura que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Por eso en el libro de Hechos Lucas nos habla cómo unos hombres y mujeres estaban oyendo el Evangelio y entonces descendió el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios. Descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios da esa certificación que éste en verdad es un hijo de Dios. En verdad, quien tiene el Espíritu es un hijo de Dios. Quien no tiene el Espíritu no es un hijo de Dios. Eso es lo que certifica realmente nuestra identidad como hijo de Dios. Tener el Espíritu Santo. En Judas al final hablaba también de esto. En Judas 1:19, que nos habla de aquellos que son los sensuales, que no tienen al Espíritu, aquellos que causan divisiones, nos dice Judas. ¿Y qué nos quiere sugerir esto? Que no son de Dios. Que no son de Dios, porque no tienen al Espíritu. Y también el Espíritu de Dios define la propiedad, define que perteneces al pueblo de Dios. A aquellos que son salvados se les da la marca que son del pueblo de Dios. Ahora ya no son del pecado, ahora no pertenecen al diablo, ahora son siervos del Dios Altísimo. La cita que leímos antes en Efesios 1, 13-14, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo define, estos son ahora hijos de Dios. Que antes no éramos hijos de Dios. Porque se puede oír la palabra de Dios, se puede creer, pero no le es dado el Espíritu de Dios. Y tú puedes decir, bueno, ¿y eso cómo es? O sea, oye, cree y no tiene el Espíritu de Dios, no es un hijo de Dios. Sí, oye a su manera, cree a su manera, pero en relación con las demandas de Cristo no quiere nada. Él cree a su manera, oye a su manera, pero no le es dado el Espíritu de Dios. No le es dado el Espíritu de Dios. Entonces eso está definiendo que no es propiedad de Él. No es propiedad de Él. Y también el Espíritu en nosotros es el sello que nos asegura para la salvación. Él nos guarda para Dios. Él en nosotros hace esa obra para llevarnos hasta el final. Como dice en Efesios, acabamos de leerlo, sellados, que es las arras de nuestra herencia, que es nuestra posesión adquirida. Nos da esa seguridad porque nos guarda para Dios. ¿Y cómo hará esto el Espíritu de Dios? ¿Cómo hace esta función de sello el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo nos da la certidumbre? En verdad soy un hijo de Dios. Pertenezco a Dios. En verdad soy del pueblo de Dios. ¿Cómo nos da esa conciencia o experiencia? Pues el Espíritu Santo, a quien Dios ha enviado, es una persona y ha venido, entre otras cosas, a hacer la función de sello y arras. La seguridad de salvación depende de Él. Hay una obra del Espíritu que nos lleva a conocer esto de una manera personal. Por eso preguntaba, ¿esa es una experiencia o una conciencia? Pues las dos cosas. Porque recuerden de lo que habíamos definido al principio en cuanto a la seguridad. Los que creen pueden en esta vida estar completamente seguros. En esta vida. Completamente seguros. O puede ser zarandeado. Y a veces es como, ¿seré hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios verdaderamente? Porque es interrumpido, zarandeado, disminuido, por descuido, por caer en algún pecado grave. ¿Y por qué se puede llegar a dudar? Porque uno está confuso. Está confuso. ¿Y por qué está confuso? Porque tiene un lío en su cabeza. ¿Y por qué tiene ese lío en su cabeza? ¿Soy en verdad salvo? ¿No soy salvo? ¿Soy hijo de Dios?
Eso es lo contrario de lo que hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo certifica y nos asegura. Y quizás está pasando una prueba ese creyente o se ha metido en una dinámica en donde el Espíritu no está haciendo su función de sello. No está garantizando que esto es de su propiedad. Y hay un texto interesante, está en 1 Juan 3:24, y en la segunda parte dice, y en esto sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Y esto sabemos. Fíjese y esto sabemos. Fíjese, John Owen decía que sabemos que escribe aquí el apóstol Juan es la expresión de la seguridad más grande que nosotros podemos tener en este mundo acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Y esto sabemos, escribía Juan, que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Y cuál es la forma de tener mayor seguridad que nosotros podemos tener en este mundo, dado nuestra condición? ¿Cuál es la forma? Pues viene por aquí, por el saber. Lo que dice aquí. Porque si solamente lo dejamos por nuestra experiencia, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Eso puede ser un peligro. Depende cómo te sientas hoy. Depende cómo nos sintamos, cómo esté el día también. ¿No les ha pasado? El día está gris, un día gris, no hay sol, no te ha dado ni un rayo de sol en tu cuerpo. Y uno está gris como el día. O no dormiste bien por la noche. Has tenido pesadillas, estás levantado por la mañana, decaído, con sueño, estás fatal. ¿Cuál será tu baremo de la experiencia? ¿Cómo te sientes? Pues así también en las cosas espirituales, estarás al mismo nivel, bajo. ¿Por qué? Pues por las circunstancias que tiene que ver con el tiempo, cómo está el tiempo, cómo te sientes tú, si has dormido bien, si no has dormido bien, los problemas, las circunstancias, tu estado anímico. Por eso no podemos depender mucho de la sensación, de la experiencia de seguridad. No podemos. Porque lo ideal sería la primavera entonces, que siempre primavera, sol, buen tiempo, que el verde está el paisaje, el azul del cielo, los pajaritos volando y el aroma que se respira, tú te sientes mucho mejor. Interiormente te sientes más satisfecho, más animado, y así en los asuntos concernientes a Dios también estarías así. Pero no es solamente por la experiencia, no podemos basarnos en nuestra experiencia. Y así que, hermanos, qué necesaria es esta obra del Espíritu Santo en nosotros, los que hemos creído, de tener esta certeza de que somos hijos de Dios, que pertenecemos al pueblo de Dios y que estamos esperando esa herencia prometida en los cielos, que es inmarchitable. Inmarchitable. Somos de Dios, pertenecemos a Cristo. Y ahí tenemos la oración del Padre Nuestro. Pero una cosa es decirlo de carrerilla, el Padre Nuestro, y otra cosa es decirlo con el corazón. Hermanos, Padre Nuestro, con esa conciencia. No decirlo de carrerilla, sino con esa conciencia que en verdad soy parte de la familia de Dios. Con esa conciencia de verdad, de certeza, soy hijo de Dios. Me puede venir lo que me venga. El Señor me dará gracia para soportar. Él dice que no me probará más de lo que yo pueda soportar. Soy hijo de Dios. Pertenezco al pueblo de Dios. Por eso en 1 Juan 3, versículo 1-2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, no seremos, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es a quien me puedo dirigir con toda confianza, porque tengo esa conciencia de pertenencia, de autenticidad, de que soy guardado hasta el día glorioso. Hermano, ¿tienes tú esa conciencia? ¿Tienes tú esa seguridad?
Porque hay verdaderos creyentes que no están seguros de su salvación. Y hay verdaderos creyentes que sí están seguros de su salvación. Y entre este estar y no estar seguro, hay diferentes estadios. Y como leímos en nuestra confesión, la seguridad puede ser zarandeada, puede ser disminuida, puede ser interrumpida. Así que podamos estar seguros, pero puede que llegue un tiempo en nuestra vida que no estemos seguros de la salvación, que no estemos seguros. Y la primera epístola de Juan es una buena carta para afirmarnos en esta seguridad, pues en ella el apóstol emplea en toda la carta diferentes palabras. No es solamente, casi siempre cuando alguien tiene dudas y tú sabes que esa persona no es creyente, siempre dices, léete la primera carta de Juan, para que te tire todos los palos del sombrajo. Pero es que no solamente para el que no es creyente, es que para el que es creyente también. La primera epístola de Juan es lo mejor que hay. Porque mira, ahí se usan palabras como esto os anunciamos, porque habéis conocido, porque nosotros sabemos, para que sepáis, como bien sabéis. ¿Viste cómo? ¿A qué apela? Al saber. Por eso dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis, la tenéis ya. Sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que afirmémonos en esta seguridad, hermanos. Deseemos tener esta seguridad, esta certeza. Y a los amigos decirles que al igual que hay una seguridad de salvación, también hay una falsa seguridad. También hay una falsa seguridad. Y no me extenderé, seré breve. Solo conozco una verdadera seguridad y solamente se encuentra en la persona y la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese creer es recibir la palabra de Dios. Creer es hacer un compromiso para toda la vida. Creer es rendirse y obedecer. Creer es renunciar al orgullo y darnos cuenta de lo lejos que estamos de Dios. Eso significa creer en Cristo. Creer es desear la conversión. Es buscar persistentemente y no descansar hasta que Dios te reciba y cumpla, te reciba a Él y te acepte y cumpla lo que Él ha prometido. Que todo al que a Él va, no lo echa fuera. Porque todo lo que viene así a Cristo, de esta manera, sus pecados son perdonados. Ya no hay condenación. Es adoptado en la familia de Dios. Su culpa es quitada y obtiene el regalo de la vida eterna ahora. Ahora. Y todo ello porque el Salvador pagó enteramente por la salvación de pecadores culpables. Él sufrió en lugar de ellos por sus pecados y puso su justicia a la cuenta de ese pecador. Así que arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de todos tus pecados. Pon toda tu confianza en la obra de Cristo y entrégate a Él para siempre. Ese es el creer que demanda Cristo a todo hombre. Todo lo que sea menos de este creer, no es creer. Pero la palabra de Dios es firme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar.